Bueno, vamos entonces a comenzar con una oración, así que allí donde estén, pues los invito a cerrar sus ojos para acompañarme en esta oración. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, quiero pedirte, Señor Dios, que en este momento ilumines a Sofía, ilumines a Ana, ilumines a Felipe, que tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros, Dios, para poder entender tu palabra. Que, Señor Jesús, nos ayudes, Dios, a estar a tu lado en este momento, Señor, a sentir tu presencia, Dios, perdona nuestros pecados, nuestro mal actuar, nuestras malas decisiones, nuestros malos pensamientos, Señor, y te pido que al estudiar tu palabra, tú estés con cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar. El tema de hoy se titula El futuro del mundo predicho. ¿Y qué piensan ustedes cuando yo digo ese título? Los quiero escuchar. ¿Qué les viene a su mente con eso del futuro del mundo predicho? Pues que de pronto ya se sabía qué iba a pasar. Ok, Ana, ¿quería opinar? Sí, me parece que hace referencia a lo que ya se venía hablando, que en la Biblia dice, habla del fin del mundo, ¿no? Que ya el Dios da advertencias, como lo que se veía del arca de Noé, por eso dice predicho, que ya se había dicho de. Ok, muy bien, Ana. Precisamente Ana dice predicho, muy bien, ya se había dicho de algo, ¿cierto? Bueno, resulta que la historia que hoy vamos a hablar es una historia que ocurrió hace más de 2500 años, aproximadamente en el siglo 6 antes de Cristo. Es una historia que en ese momento, a ver, yo les quiero preguntar también otra cosita. Si ustedes recibieran en un sueño lo que va a acontecer, ¿les parecería asombroso o súper relajado y normal? Pues la verdad no le pararía bolas porque es un sueño, ¿no? No pensaría que fuera algo con algún impacto en un futuro, ¿no? Ok, muy bien. Y si reciben la interpretación de ese sueño, Pues sería como confuso, pero de pronto, como confuso, muy bien, Ana. De pronto, si usted se lo sueña una vez, sería confuso y bueno, de pronto no tan cierto. Y si se lo sueña 2 veces, más confuso. y si se lo sueña 3 veces, Pues ya como más rarito, ¿no? increíble, ¿cierto? Es que suena muy fantástico, no cree que pase, ¿no? Ok, Que, muy bien. Resulta que esta historia, de hecho hay evidencia acerca de esta historia, hay evidencia que precisamente estos reyes que menciona este libro del que vamos a hablar existieron. Entonces es muy interesante, investiguenlo mucho más ustedes pues en sus casas. Resulta que, como bien saben, nosotros habíamos estado estudiando el libro de Génesis, ¿cierto? Primer libro de la Biblia. Hoy hacemos un salto, porque ya vamos a empezar a hablar acerca de profecía. El libro de Génesis nos sirvió para tener una base y un fundamento sobre el cual vamos entonces, ahora sí, a excavar. ¿Listo? Y resulta que lo vamos a hacer a través del libro de Daniel. Entonces vamos a ver qué nos dice Daniel 1:1. Felipe, ¿lo puedes leer, por favor? Está silenciado, Felipe. Listo. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Listo, muy bien, Felipe, muchas gracias. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca del Imperio de Babilonia? sí, lo he escuchado. ¿Qué han escuchado de eso? La verdad no me acuerdo, solamente recuerdo que es un trabajo de eso y ya. Ok. ¿Han escuchado, por ejemplo, los jardines colgantes que tenía Babilonia, que de hecho es una de las 7 maravillas del mundo antiguo? Bueno, pues para lo que no sabían, bueno, sepan. Resulta que aquí nos está hablando precisamente del rey de Babilonia, un imperio súper importante. Si era un imperio, prácticamente era
el más popular de esa época, el que dominaba a los demás pueblos, el que gobernaba sobre los demás, al que los demás le tenían miedo, ¿sí? Y ese imperio precisamente era el imperio de Babilonia, que estaba a mando de un rey también demasiado importante, llamado Nabucodonosor. Resulta que Nabucodonosor nos cuenta este libro de Daniel que llegó a Jerusalén y sitió la ciudad, ¿cierto? ¿Qué es sitiar? ¿Alguien sabe qué es sitiar? Eterno. ¿No? Como ocupar, como Sitiar, invadir. muy bien, Sofi. Sitiar es rodear. Entonces resulta que, por ejemplo, cuando rodeaban las ciudades, la idea era que las rodeaban y así pues nadie podía salir de la ciudad a abastecerse. Entonces llegaba un momento donde ya quedaban sin agua por dentro de la ciudad o quedaban sin alimentos y se dejaban conquistar. Entonces los de afuera que los estaban rodeando entraban y ya los hallaban débiles, entonces eran presa fácil. Para eso los sitiaban. Resulta que en este caso los sitiaron. Y cuando entran a Jerusalén, toman cautivos a todos los judíos. Y resulta que Nabucodonosor tenía un oficial llamado Aspenaz, que se los puse ahí, vean, conozcan a Aspenaz. Ah, bueno, antes, este sitio de Jerusalén pues ya estaba anunciado en el libro de Isaías, el capítulo 39 y el versículo 7. Es decir, ya había una profecía acerca de esto y efectivamente aquí se cumplió. La pueden ir a buscar. Resulta que Nabucodonosor llega y le dice a Aspenaz, bueno, Aspenaz, tenemos muchos esclavos, ¿cierto? Porque ahora los judíos nos van a servir de esclavos. Pero necesito que todos esos esclavos, usted mire a las personas que usted vea más capaces, que usted vea más inteligentes, que usted vea más fuertes, para que trabajen para mí. Yo quiero que esos esclavos trabajen para mí. Pero entonces, edúquelos por 3 años. Como quien dice, dele a ellos gratis la universidad durante 3 años. En esos 3 años le tiene que enseñar acerca de la cultura de Babilonia, acerca de los dioses que nosotros adoramos. Los babilonios eran politeístas. Y bueno, le tiene que enseñar acerca de los astros. De hecho, si alguien aquí, por ejemplo, cree en el horóscopo, de Babilonia salieron los nombres de las constelaciones. Los babilonios eran súper estudiosos acerca del movimiento de los astros y creían que dependiendo de ellos se podía predecir o no el futuro. De hecho, esto es una práctica que obviamente pues Dios no está de acuerdo con esto, pero en algún momento y en otro estudio pues lo estudiaremos bien por qué, cuál es la razón de esto, ¿no? Resulta que entre todos los esclavos que Aspenaz empezó a elegir, se dio cuenta de 4 jóvenes judíos hebreos muy interesantes, muy particulares, que se veían muy capaces, y ellos eran Misael, Azarías, Ananías y Daniel. Y Daniel va a ser el protagonista de nuestra historia de hoy. Daniel cuando lo llevan esclavo a Babilonia, él tenía 17 años. Yo a los 17 años me rascaba, jugaba, estudiaba, no sé, ¿sí? Pero nunca me habían llevado esclava a mí a los 17 años. Entonces vean que fue una prueba bastante dura la que vivió Daniel. Resulta que Daniel entonces, bueno, ahora yo les pregunto, volviendo a la anterior diapositiva, si Daniel tenía 17 años cuando lo esclavizaron, ¿a los cuántos años ya estaba capaz y ya estaba preparado para trabajar para el rey Nabucodonosor? A los 20. Muy bien, Ana. Es matemática, Ana. Espectacular. Resulta que esto, ¿para qué? Para que veamos que Daniel era un joven como Felipe, como Sofía, como Ana y como yo. Y fue O sea que Dime, Ana. ellos no tenían cualquier esclavo, tenían que adiestrarlos. Muy bien, exacto. Y de hecho, si miramos en la historia lo confirma. Muchos reyes hacían esto precisamente.
Bueno, resulta que Daniel ya el capítulo 2 nos dice que en el segundo año de este rey Nabucodonosor, él tuvo un sueño. Resulta que este sueño le perturbó el espíritu, o sea, lo volvió como tan raro, ¿cierto? Pero el sueño se le olvidó, se le fue. ¿A ustedes sí les ha pasado que ustedes sueñan algo y se levantan y saben que soñaron algo, pero no saben qué soñaron? Sí. Sí. Bueno, ¿quieren, por ejemplo, contar algún sueño que les haya llamado así mucho la atención, que fue muy loco, que soñaron, algo así? Los podemos escuchar, sin pena y sin miedo. Que los he soñado, sí, pero ya me olvidaron. Que eso, como usted en el momento, uno apenas se despierta, ahí llegó. Ok, sí. No, bueno, nos hemos soñado muchas cosas. Yo una vez me soñé que estaba o sea, y siempre me sueño cosas malas. O sea, por ejemplo, me sueño que voy a correr y no puedo correr. Me sueño un ejemplo, me van a perseguir a matarme y cuando estoy corriendo no puedo correr. O voy a gritar y me quedo afónica. No sé si a ustedes les ha pasado eso, y ni siquiera sé por qué Ah, ocurre eso, ese sí. pero es re loco, sí. Pero resulta que a Nabucodonosor le pasó aquí algo muy interesante y fue que él se levanta, sabe que soñó algo, pero nuevamente, como les repito, no sabe qué soñó. Y resulta que los babilonios tenían la creencia de que sus dioses se comunicaban a través de los sueños, pero que cuando ellos olvidaban los sueños era porque sus dioses estaban enojados. Así que por eso Nabucodonosor, como quien dice, se volvió loco y reunió a una cantidad de gente que trabajaba para él. Entre ellos también estaban Daniel y sus amigos, porque también trabajaban para Nabucodonosor ya para ese entonces. Pero resulta que él reúne a magos, astrólogos, a caldeos y a encantadores. Y les voy a explicar qué significan cada una de estas, como quien dice, profesiones, por así decirlo, para que me entiendan. Resulta que los magos predecían el futuro a través de cosas muy particulares. Por ejemplo, usaban el hígado de los animales y lo ponían a cocinar. Y según cómo saliera esta cocción, entonces ellos decían, así va a ser el futuro, así va a pasar. Los astrólogos, como ya anteriormente lo había mencionado, los astrólogos, según el movimiento de los astros, podían predecir el futuro. Los caldeos eran lo que actualmente nosotros conocemos como los científicos, los matemáticos, los filósofos, ¿sí? Y también reunió a los encantadores. Y los encantadores es lo que actualmente conocemos como medium. Ellos se comunicaban con los muertos y así era como le hablaban a las personas y como les transmitían a las personas lo que iba a acontecer, por ejemplo. Resulta que él llega y les dice a ellos, necesito que me digan qué soñé, porque tuve un sueño. Necesito que ustedes me digan eso. Se supone que ustedes son lo más sabio que hay en Babilonia, están trabajando para mí, necesito que me lo digan. Y resulta que ellos le dijeron, claro, rey, nosotros se lo vamos a decir. Entonces, díganos el sueño y nosotros le vamos a dar la interpretación. Y Nabucodonosor llega y dice, no, es que yo no me acuerdo del sueño. Ustedes me tienen a mí que dar el sueño y me tienen también que dar la interpretación. Ya, sencillo. Y ellos, uy, no, rey, de verdad que usted sí me está poniendo una tarea demasiado difícil, rey. Vea lo que les dijeron. Sofía, lo puedes leer en Daniel 2, 10 y 11, se encuentra lo que ellos le respondieron al rey. Sí. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demandaba es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Gracias, Sofía. Sencillísimo, ellos llegaron y le dijeron, rey, lo que usted está pidiendo no lo ha pedido, pero ningún príncipe, ni rey, ni nada, absolutamente nadie, y usted nos viene a pedir esto a nosotros. Rey, es difícil, ni magos, ni caldeos, ni astrólogos, ni nadie lo puede descifrar. No podemos conocer sus pensamientos. Díganos el sueño y le damos la interpretación, ya. Era fácil
claramente, para ellos de un sueño dar la interpretación, porque podían inventar cualquier cosa, pero vea que sus poderes no iban a tal punto de adivinar incluso el sueño, ¿cierto? Sueño que el rey ni siquiera se acordaba. Entonces ellos aceptan algo, y es que solo los dioses lo podrían hacer. O sea, mejor dicho, rey, el que a usted se lo descifre tiene que ser sobrenatural, o sea, algo fuera pues de nosotros se lo puede descifrar a usted. Y el rey llega y dice, bueno, listo, vamos a firmar un decretico, se van a morir todos. Nadie me quiso a mí descifrar el sueño, se van a morir todos, porque Nabucodonosor era bastante dictador, ¿no? Resulta que cuando van a matar todos, claramente, en ese grupito también estaba Daniel y sus amigos. Y entonces Daniel llega y pregunta, bueno, no, pero ¿cómo decir que nos van a matar? No, espérese, ¿qué es lo que está pasando? Y un oficial le cuenta a Daniel qué es lo que sucede. Daniel se acerca al rey Nabucodonosor y le dice, Nabucodonosor, deme tiempo y yo le voy a declarar el misterio y le voy a declarar la interpretación, pero deme tiempo. Y vamos a ver Daniel qué hizo. Daniel 2, 17 y 18 nos dice qué hizo Daniel. Ana, ¿lo puedes leer? Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Muy bien, y aquí quiero hacer un paréntesis muy interesante. Daniel estaba esclavo en un lugar que no conocía. Cualquiera podría haber culpado a Dios de esto, ¿cierto? Y haber dicho, hombre, estoy yo aquí esclavo, me van a matar, qué horrible es el Dios al que yo estoy sirviendo, porque ellos eran judíos. Sin embargo, ellos confiaron en Dios. Y vea que en este momento le pidieron a Dios que los ayudara. O sea, veamos lo interesante y es que en medio de los problemas ellos acuden a Dios en oración. Cualquiera en medio de sus problemas reniega de Dios, se aleja de Dios, no quiere saber nada de Dios. Sin embargo, ellos, aunque los iban a matar, se acercaron a Dios. Efectivamente, Dios le revela a Daniel en un sueño ese sueño que tuvo Nabucodonosor. Y resulta que no solo le revela el sueño, sino también le da la interpretación, o sea, lo que significa. Y vamos a ver qué le dijo Daniel al rey cuando ya Dios le muestra la interpretación. Felipe, ¿lo puedes leer? Daniel 2, versículos del 27 al 29. ¿Qué nos dice? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Listo, Felipe, gracias. Resulta que Daniel se acerca a Nabucodonosor y llega y le dice, bueno, rey, lo que usted estaba pidiendo, vea que nadie lo puede descifrar, ¿no? Solo Dios lo pudo descifrar. Resulta que, ¿por qué usted soñó eso? Antes de decirle el sueño, le voy a decir por qué usted soñó lo que soñó. Usted se acostó una noche en su cama y usted empezó a pensar, ¿qué vendría después de usted? Si usted sería el último imperio, si vendría después alguien más, qué iba a pasar en el futuro. Y cuando usted se durmió, Dios decidió a bien mostrarle a usted qué iba a suceder. Y ahora, pues me muestra a mí lo que usted soñó para que yo también le pueda dar la interpretación. Entonces vamos a ver qué se soñó este rey. Este rey se soñó con una estatua.
Lean bien la historia, los invito a que la lean por ustedes mismos en el libro de Daniel. Eso queda después de Salmos. En el libro de Daniel, bueno, o sea, unos libros después de Salmos, se encuentra en el libro de Daniel, el capítulo 2, todo lo que yo hoy les estoy contando y lo pueden leer con sus propios, pues por sus propios medios. Nabucodonosor se soñó con una estatua, dice la Biblia que esta estatua era súper temible, ¿sí? O sea, era realmente gigante, ¿sí? Esta estatua tenía una serie de materiales que la componían. Entonces, la cabeza de la estatua era de oro. Los brazos, ¿cuántos brazos tenía la estatua? 2. Muy bien, ya les digo por qué lo de 2 es importante. Sus brazos y su pecho eran ¿de qué material? Plata, ¿cierto? Su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de hierro más barro cocido. Hago 2 preguntas. La primera, ¿notan ustedes que va descendiendo el material o va ascendiendo el material, el valor del material? ¿Qué piensan ustedes? Va descendiendo el valor del material. Muy bien, Sofi. Vea que empieza con oro, o sea, esplendor, riqueza, espectacular, y termina en hierro y barro cocido, o sea, no se compara con el oro, ¿cierto? Segunda pregunta que hago. Cada parte del cuerpo, pues, que hemos visto se divide en 5, tiene un solo material, ¿sí o no? Sí, excepto los pies que es de hierro y barro cocido. Muy bien, y esta mezcla es muy importante, porque esta mezcla la iremos estudiando a medida que transcurran los sábados. Les digo desde ya, hoy no vamos de pronto a estudiar todo por completo, pero bueno, el próximo sábado vamos a seguir comprendiendo todo esto. Resulta que esta estatua simbolizaba nada más y nada menos los imperios que vendrían desde Babilonia. ¿Qué imperios vendrían? Y allí les pongo las citas bíblicas donde los pueden encontrar para mayor información. El oro representaba a Babilonia y Daniel se lo dijo a Nabucodonosor: la cabeza de oro que usted vio, oh rey, es usted. Dios lo ha puesto allí, usted es el rey pues de Babilonia, entonces usted es esa cabeza de oro. Pero resulta que después de usted va a venir otro imperio, no con el mismo esplendor que usted tiene, no con el mismo poder, pero va a venir otro imperio. ¿Cuál imperio vino después? El imperio Medo-Persa. ¿Por qué Medo-Persa? Porque eran 2, como quien dice, naciones que se unieron para atacar y conquistar Babilonia, los medos y los persas, o también pues el imperio pues Persia, ¿sí? Para que me entiendan. Por eso mismo allí en los brazos, en los brazos y el pecho está representado este imperio, porque ¿cuántos brazos tiene la estatua? 2. ¿Y cuántas naciones eran las que iban a venir a conquistar Babilonia? 2. Vamos a ir viendo a medida que transcurra. El otro sábado vamos a conocer más detalles acerca de esta profecía. Hoy es solo como un pincelazo para que medio logren entender. Pero definitivamente el próximo sábado vamos a estudiar acerca de unas bestias y las bestias representan esto mismo, pero nos dan más detalles para conocer los imperios que vendrían después. Realmente fascinante, así que espero que no se lo pierdan. Después del imperio medo-persa vendría, y el imperio medo-persa vino con 2 personajes históricos muy importantes, no sé si los han escuchado: Ciro el Grande, que era del reino de Persia, y Darío, que era del reino de los medos. Entonces, súper interesante. La Biblia lo expone en Daniel 5 y Daniel 6, el versículo 8. Después de este imperio, representado con el material de plata, vendría Grecia, con el famosísimo Alejandro Magno, que yo creo que todos aquí lo hemos escuchado alguna vez. Después de Grecia vendría el Imperio Romano, yo creo que es muy famoso y conocido también por nosotros.
representado con el material de hierro, y también vamos a ver por qué material de hierro. Para hacerles pues rápidamente un spoiler, por decirlo de alguna manera, el Imperio Romano usó mucho el hierro. Lo pueden investigar y se pueden dar cuenta que así es. Y Sí, lo que finalmente, usaban para la guerra, ¿no? ajá, exacto, muy bien. Ese fue el material que ellos más usaron para hacer sus municiones, pues. Y resulta que después de Roma no viene ningún imperio. Vean lo interesante que es que después de Roma llegan 10 pueblos bárbaros y lo que hacen es invadir Roma y la dividen. A la Roma occidental la dividen. Esos 10 pueblos bárbaros, no sé si en algún momento ustedes lo han estudiado, yo en algún momento lo estudié en mi materia de sociales, son conocidos como los visigodos, ostrogodos, vándalos, lombardos, francos, burgundios, suevos, anglosajones, alamanes y érulos, que hoy en día son Europa, para que me entiendan. Los visigodos hoy en día son, por ejemplo, España, los francos Francia, los anglosajones Inglaterra, los alamanes alemanes, los alemanes Alemania, y bueno, así entre otros. Yo les pregunto, ¿cuántos dedos tenemos en los pies? Cada pie 5, en total 10. Muy bien, y fueron 10 los pueblos que llegaron a conquistar, perdón, que llegaron a invadir Roma. Interesante, muy interesante. Ahora les digo los años para que lo verifiquen. Babilonia duró del 605 al 539 a.C. Medo-Persa duró del 539 al 331 a.C. Grecia del 331 al 168 a.C. Roma del 168 a.C. al, discúlpeme que Jacob me acaba de apagar la luz, ¿ya? Al 476 después de Cristo. Finalmente, la Roma dividida va desde el 476 después de Cristo a la actualidad. Denme un segundito. Voy aquí a silenciar un... Ya, qué pena. Bueno, entonces, como les venía diciendo, y la Roma dividida desde el 476 después de Cristo a la actualidad. Yo les pregunto, ¿los materiales se repiten? Sí, en las piernas y en los pies el hierro. Muy bien. Por lo que los pies siguen teniendo un poco del material de arriba. Y si el material de arriba simbolizaba Roma, es porque abajo todavía está ¿quién? Roma. Muy bien. Y eso es muy interesante para que lo tengamos en cuenta para los siguientes sábados, lo que iremos a estudiar. Resulta que este sueño se tuvo 3 veces. En una estatua, con unas bestias y con un carnero y un cordero, si no estoy mal. No se asusten, lo vamos a estudiar el próximo sábado. Dan muchas más características de estos reinos que continuarían después de Babilonia y van a ver lo sorprendente que es la profecía y que todo se cumplió. Esta profecía es muy importante porque conecta con lo que va a pasar. Recuerden, y atraso la diapositiva, los pies de barro seríamos ya en este momento actual nosotros, porque después de, como quien dice, de la división que hubo de Roma, del Imperio Romano, es lo que actualmente conocemos como Europa, o sea, es en lo que el mundo está en este momento. Vamos a estudiar bien las características, pues, de cada imperio bien el próximo sábado. Pero resulta que no me crean a mí, investíguenlo ustedes, aunque aquí puse a Wikipedia, hay muchísimas más fuentes que confirman lo que acabo de explicarles, que ya estaba en la Biblia hace más de 2500 años antes de que sucediera. Efectivamente, la caída de Babilonia, ¿a quién se debió? Al imperio aqueménida, que si ustedes investigan bien el imperio aquemédica,
era como una parte súper importante del imperio de Persia. Y precisamente fue a manos de Ciro el Grande quien en Daniel 5 y 6:28 lo nombran, para que lo confirmen. Si averiguamos acerca de cómo cayó el segundo imperio, que fue el Medo-Persa, nos damos cuenta que fue precedido, ¿sí se dice precedido? No, bueno, no me acuerdo, que fue continuado pues después por el imperio griego. Si averiguamos la caída del imperio romano, nos damos cuenta, perdón, del imperio griego, nos damos cuenta que fue a causa de la conquista del imperio romano. Y si nos damos cuenta cómo el imperio romano llegó a su fin, por así decirlo, fue con la invasión de los pueblos bárbaros, cosa que ya estaba escrita en la Biblia hace muchos años antes de que sucediera. Una de las evidencias, pues, totales de que definitivamente la Biblia tuvo que haber sido escrita por alguien sobrenatural, dirigida e iluminada e inspirada por alguien sobrenatural, porque un niñito de 20 años, por eso les hacía énfasis en la edad, se sueña esto, se lo interpreta el rey, y justo eso es lo que sucede después. Súper interesante, ¿no les parece increíble? Averígüenlo, listo, se los dejo de tarea para que averigüen mucho más. Pero resulta que el sueño no terminaba ahí. Después de que Nabucodonosor ve la estatua, él llega y le dice a Daniel, bueno, después de que usted ve la estatua, rey Nabucodonosor, usted vio que una piedra salía de un monte, que no la cortó mano alguna, y esa piedra golpeaba en los pies. Y esa piedra se hacía grande y permanecería para siempre. Y Daniel 2, 44 y 45 nos dice qué significa esa piedra. Sofi, ¿lo puedes leer, por favor? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Gracias, Sofi. Resulta que aunque esta piedra daba en los pies, se destruía como las Torres Gemelas, toda la estructura de la estatua. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué la piedra daba en los pies y no en la cabeza o en la barriga o en los brazos? ¿Por qué creen? Pues realmente yo lo relaciono mucho con lo que está pasando, ¿no? Como la advertencia, que como usted lo decía en el título, estaba predicha. Me suena por ese modo, diría yo. Ok, muy bien. ¿Esa piedra qué simbolizaba? Bueno, ¿qué simboliza en el sueño? ¿Que quién vendría? Después de todos estos reinos que vinieron, ¿quién vendría? Pues ya cuando se acabe el mundo y venga Jesús, llegue Jesús a la tierra. Muy bien, Felipe. Esta piedra lo que simbolizaba es el segundo regreso de Jesús, que finalmente daría en los pies, dando respuesta a la pregunta que acabo de hacer. ¿Por qué en los pies? Porque los pies es ya lo último. Estamos en una estatua muerta con los pies vivos y nosotros somos esos pies. Así que en la línea de tiempo de este mundo, lo único que realmente nos falta es el segundo regreso de Jesús. Si todo lo anterior podemos confirmar que sucedió, definitivamente podemos estar seguros de que ese final del sueño, donde la roca golpearía sobre los pies, también va a suceder. Vuelvo y digo, una de las evidencias más de que definitivamente la Biblia fue un libro escrito y dirigido por un Dios que ya sabía pues estas situaciones y lo que habría de suceder. No sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes. No sé si les sorprendió algo, si quieren aportar algo. Cuéntenme, los escucho. ¿Nadie? No, que estuvo muy buena. Dudas, no, sí, todo muy claro y chévere, ¿no? Todo como, Sí, todo, o sea, estuvo muy como bueno. lo que está en la Biblia se conecta con todo, ¿no?
Y lo de los pies de barro y hierro me pareció también esto como un dato curioso, Muy bien. demasiado conectado con la actualidad, ¿para qué? Exacto. Y si lo de hoy les pareció curioso e interesante, lo del próximo sábado les va a parecer mucho más O curioso. sea, mejor dicho, ahora que tengo un sueño lo voy a pensar 2 veces. No. Bueno, eso de los sueños también es otro tema muy interesante, ¿no? Creer en ellos o no creer en ellos y cómo y por qué y de qué manera, ¿no? Muy interesante. Entonces vamos a terminar con una oración, ya que pues esta reunión ya se va a culminar. Cerramos nuestros ojos ahí donde estamos para orar. Amante Padre Celestial, te damos las gracias por habernos acompañado e iluminado, Señor. Quédate con nosotros y permite que esta verdad realmente impacte nuestros corazones y la guardemos por siempre en nuestra mente y corazón. Quédate con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por haberme acompañado, que tengan un buen resto de día y un abrazo para todos. Lo mismo, vale, gracias. Chao. Estén bien. Chao. Nos vemos el otro sábado. Listo. Listo.